resumen, esto yo se los voy a mandar para que ustedes después lo puedan repasar acerca del contexto de los salmos. Hoy quiero complementar con lo que hoy hemos compartido ya de la palabra. Quiero complementar hoy esta breve introducción al tema de el Salmo 119. Le he titulado la palabra como una joya realmente. Creo que quien hace honor a una joya en nuestra cultura son los diamantes. En ese entonces podríamos hablar del oro, de la plata. Por eso es que la compara que es más valiosa el Salmo 19. Pero nos encontramos con que esta joya tiene muchas caras. Y esas caras no son máscaras. No, esas caras manifiestan precisamente el carácter del Dios de la palabra. Entonces vamos a tener un acercamiento a la palabra de Dios, no para aumentar nuestro acervo intelectual, sino para mejorar nuestra relación con Él y profundizarla más. Que este sea el objeto de este acercamiento que vamos a tener en estos 2 meses. El objeto de la palabra es el sujeto de la palabra y es Dios manifestado en la persona de Jesús y glorificado por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Entonces, en este acercamiento introductorio, quiero que tengamos en cuenta precisamente en el Salmo 119. Y hoy les agradezco que cojan su Biblia y la tengan en la mano porque es fundamental el ejercicio que hoy vamos a hacer. Vamos al Salmo 119 en las diferentes versiones que ustedes puedan tener. Y vamos a leer el texto, los primeros 8 versículos. Nos encontramos en la versión, voy a leer, esta es la versión de Choquel, en su comentario exegético, dice así: dichosos los de conducta intachable que siguen la voluntad del Señor. Dichosos los que guardan sus preceptos y lo buscan de todo corazón, que no cometen iniquidad y siguen sus caminos. Tú mandaste que tus decretos se observen exactamente. Ojalá estén firmes mis caminos para cumplir tus órdenes. Entonces, no quedaré defraudado. Al fijarme en tus mandatos, te daré gracias con sincero corazón. Cuando aprenda tus justos mandamientos, he de guardar tus normas. No me abandones del todo. Si ustedes se dan cuenta, en esta versión y en casi todas las versiones hay 8 versículos. Todas las versiones, porque precisamente el Salmo 119, en su estructura, cada uno de los párrafos están construidos por 8 versículos. Y cada texto inicia con una letra del alfabeto hebreo. Pero si usted se da cuenta, allí nos encontramos con que hay 8 acepciones a la palabra en el texto. Dichosos los de conducta intachable que siguen la voluntad de Dios. 1. Son de alguna manera diferentes formas de expresar y de expresarnos acerca de su palabra. 1. Que siguen la voluntad del Señor. 2. Sus preceptos, guardan sus preceptos y lo buscan de todo corazón. Que no cometen iniquidad y siguen
sus caminos. 3. Tú mandaste que tus decretos. 4. Miren, aquí ya tenemos la voluntad del Señor, los preceptos, sus caminos, sus decretos. Tú mandaste que tus decretos se observen exactamente. Ojalá estén firmes mis caminos para cumplir tus órdenes. Entonces, no quedaré defraudado al fijarme en tus mandatos. Te daré gracias con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. He de guardar tus normas. 8 versículos, 8 categorías que expresan precisamente 8 términos básicos que se diferencian y se intercambian precisamente allí en el texto, con su correspondiente pronunciación en el hebreo. Entonces, tenemos Torah, Mishbot, Mishpatim, Edom, Pikutim, Judim, Tabaj, Intraj. Estas son las categorías tratando de pronunciarlas en el hebreo. Entonces, precisamente nos encontramos en el español con ley, precepto, decreto, estatuto, mandamiento, orden, disposición, norma, regla, consigna, con directiva, instrucción. Todo esto prácticamente es el repertorio que es más amplio todavía en el español. Entonces, vamos a establecer precisamente esa correspondencia de principio. Cada una de estas categorías reflejan un principio en relación. Cada una de estas categorías. Entonces, cada letra del alfabeto compone 8 versos. Son 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, el autor toma 8 sinónimos básicos de la ley. Esto es algo muy hermoso y muy especial. Y esto nos muestra lo importante y lo trascendente de entender y guardar. No tan solo entender, guardar, encarnar su palabra cuando seguimos sus caminos, cuando observamos lo que Él nos dice, cuando atendemos a sus mandatos. Entonces nos encontramos con que es en relación. Por eso nos habla el versículo 1, dichosos. Comienza con felices. Qué hermoso esto. No es una carga, precisamente, el ser obediente a Dios. Y eso rompe nuestros esquemas de que la obediencia, no, aquí produce dicha, es alegría. Ese es un indicador de resignificación de nuestra relación con Dios. Dichosos los de conducta intachable. Dichosos los que guardan sus preceptos. Dichosos los que no cometen iniquidad y siguen sus caminos. Dichosos los que lo buscan de todo corazón. Dichosos los que siguen la voluntad del Señor. Ok, oye, podríamos pensar que las comunidades cristianas deberían ser comunidades felices, porque el Señor ha cambiado nuestra infelicidad en felicidad. Y somos dichosos por Él, no por nosotros. Pero notemos cómo también el expresar el manifestar esta dicha
también es un elemento importante de validación de nuestras emociones. Comienza precisamente el Salmo con dos bienaventuranzas, con dos afirmaciones de profunda satisfacción por parte de Dios en nosotros y de nosotros hacia nuestro Dios. Entonces, de alguna manera, se han puesto de acuerdo algunos biblistas en decir que el autor de este salmo canta su devoción a la ley del Señor. Uno de los elementos que ustedes van a ver transversales en todo el Salmo 119 es lo que han llamado algunos su devoción a la ley. Ahora, perdón, esa devoción a la ley no se convierte en adoración a la ley. Es, como algunos otros le han llamado, una actitud de reconocimiento hacia la ley como expresión de la devoción al Señor de la ley. Entonces, este autor lo que hace es cantar su devoción a la ley del Señor y lo hace a través del acróstico del alfabeto hebreo. Y esto le da mucha relevancia y trascendencia al Salmo 119 en el contexto en el cual se encuentra. Entonces, si podríamos hablar de alguna estructura que nos pueda ayudar a comprender cómo está estos primeros 8 versículos, podríamos decir que inicia con una bienaventuranza. Pero noten que en ese acercamiento a los dichosos dice los que guardan sus dictámenes, los que le buscan de todo corazón. Versículo 2. Aquí hay un elemento que es bien importante y es el factor que desencadena la dicha. Y esta dicha, como todas las cosas en la escritura, es integral, es con todo. Y es que a Dios se le ama con todo realmente. Entonces, si vamos a Deuteronomio 6, 4 al 6, este es el eje precisamente de la realidad de la fe en el Dios de Israel y nuestra realidad. Y es Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Mira lo que dice. Escucha, Israel, la Shema. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quédense en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Por eso el salmista, en Salmo 19, guarda sus palabras y dice, los que le buscan de todo corazón. A Dios no se le busca de forma mediocre. Él demanda de nosotros todo el corazón. Por eso es que Jesús fue radical. O estaban con él o estaban contra él. No hay términos medios realmente. Entonces, solamente así es que podemos vivir en su gracia para andar en sus caminos, como lo dice el Salmo, sin cometer iniquidad. Esto no es un asunto de esfuerzo, esto es un asunto de gracia. Por eso estamos en relación. Pero luego nos encontramos con una petición en el versículo 5. Además de saber que debe de buscar con todo el corazón, debe de guardarse en todo el corazón, el versículo 4. Pero luego se levanta una petición. Ojalá mis caminos se aseguren para observar tus preceptos. Entonces no tendré vergüenza alguna al mirar a todos tus mandamientos. Ojalá mis caminos se aseguren para observar tus preceptos. Mire esta petición. Este salmista está orando prácticamente la palabra.
Entonces, si mis caminos se aseguran y observan tus preceptos, entonces no tendré vergüenza alguna al mirar a todos tus mandamientos. Qué hermoso. Y termina con una acción de gracias. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus preceptos los observaré. No me abandones tú del todo. Ahora, para poder tener un poquito más claridad con respecto a los últimos versículos, entonces miremos cómo nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, me gusta la traducción, dice así: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. Termino. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Y comienza con Bet. Aleph, Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo. Y termina el versículo 8, para tener un poquito más claridad. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Que se traduce en la otra, no me abandones del todo. Este es una traducción que nos da más claridad, el versículo 8. Por favor, no te des por vencido conmigo. Que aquí se ve a una persona en relación, en clave de relación con Dios y con la palabra de él. Por eso entonces nos encontramos con varias acepciones de la palabra. La primera es el término central, la ley, Torá, y es el más repetido de todos. Está emparentado con el verbo que significa enseñar. Versículo 33. Cuando se habla de la Torá, precisamente lo dijo en la explicación del Salmo, se hace más referencia al término, está emparentado con el verbo que significa enseñar, Torá, que es traducido como la ley, pero tiene una connotación, es en clave de enseñanza. La ley se enseña. La ley es la manifestación de la revelación de Dios. La ley es la manifestación de la voluntad de Dios. Y entonces nosotros, como receptores de la ley, el Señor nos invita a obedecerla, a aprenderla. Entonces, este concepto puede usarse respecto de un mandamiento único, como del conjunto total de la ley. También lo podemos usar así, especialmente en el Pentateuco o también las escrituras en su conjunto. Cuando se habla de la Torá, en el Pentateuco, o en el Hexateuco, que incluye el libro de Jueces para algunos, entonces se considera que termina en Josué, no en Jueces, perdón, en Josué. Es el Hexateuco o el Pentateuco para algunos, los 5 primeros libros. Igual, esa no es una discusión, es un hecho. Realmente el poder ver que todas las escrituras en su conjunto también son llamadas la ley. Nos recuerda que la revelación no solo es para satisfacer nuestro interés, sino para requerir nuestra obediencia. Y quiero terminar con este versículo de Santiago 1:25. Santiago
1:25, dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y terminamos con el primer versículo. Bienaventurados. Lo repito, mas el que mira atentamente, mira atentamente. Hay una actitud que debemos de asumir y que debemos de tener, y es la de mirar atentamente la ley de la libertad. Note cómo la llama Santiago, la ley de la libertad. También le llama la perfecta ley. Santiago le llama así también. Entonces, vamos a terminar con leyendo este texto. Termina con bienaventurados, comienza por bienaventurados los perfectos, de camino los que andan en la ley del Señor. Y para la próxima vez vamos a desarrollar con más detalles precisamente esta primera porción de la escritura. Hoy me parecía muy importante que ustedes tuvieran un marco de referencia, pero también ubicarla en la realidad de nuestro contexto reformado. Y como dijeran los reformadores, siempre reformándose. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, esto no se hace por propios esfuerzos, esto se hace gracias a que el Espíritu Santo vive en nosotros y gracias a la obra redentora de Jesús. La invitación es a que miremos, no que nos olvidemos, oidor olvidadizo, sino que seamos hacedores de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Señor, que nuestros haceres sean dirigidos por la perfecta ley, la ley de la libertad. Señor, trata nuestro carácter. Trata, Señor, esa naturaleza que no le gusta la obediencia. Ayúdanos a resignificar lo que significa obedecer. Esa obediencia que trae a nosotros una felicidad y una satisfacción en ti, Señor, que nos hace bienaventurados. Gracias, Señor, porque si hay algo que nos debería de caracterizar, es esta bienaventuranza. Gracias, Señor, por este tema que hoy compartimos. Amén y amén. Bueno, mis amadas y amados de Dios, ¿qué aplicación práctica les queda de estas enseñanzas de hoy? ¿Qué aplicación práctica les queda a este encuentro como comunidad? Y hoy tuvimos al comienzo 15 minutos de diálogo. Martica nos ayudó hoy muy bien. Algunos dirían, pero no nos saludamos. Claro que nos saludamos. Duramos 15 minutos al inicio en un acercamiento de cómo estamos y dónde estamos. Muy bien. Martica, cuéntanos. Amparito. Pues sí, me parece muy interesante lo de los 8 partes que tiene cada grupo del Salmo 119. Y en el hebreo, cada parte, por ejemplo, como está con el alfabeto hebreo, Aleph, Bet, Gimel, el Aleph, la primera letra de cada uno empieza con la letra de ese alfabeto, ¿ya? La palabra, ¿no? Que empieza con la Aleph, por ejemplo.
que es bienaventurado en hebreo, empieza con Aleph. Bueno, algo más que pues, veía yo en este salmo, en la primera parte de del Salmo 119, es los beneficios que tiene uno ante los mandamientos del Señor y el deseo y la petición y la decisión de uno de, de querer hacerlo. Y también al final esa entrega que hay del salmista, del que lo escribe, para que esa entrega al Señor y de estar siempre con Él, ¿no? Que le pide al Señor que siempre desea que esté siempre con Él, ¿no? Entonces también veía esas partes, esas tres partes que William tomó, las veía yo también de esta forma. Ok, Gracias, William. ok. Gracias, Amparito. Bueno, pero ¿qué aplicaciones? ¿Qué aplicaciones? Yo quiero que pensemos, Amparito piensa ahorita, ¿qué aplicaciones le damos a nuestras vidas de esto? ¿Qué aplicaciones? Pues Una para mí, aplicación, una una, aplicación, ojalá, como dice él, en esa primera es mi persona. aplicación. Sí, ¿Cómo? ojalá yo pueda, ¿no? Muy bien. Realmente cumplir estos mandamientos, porque siempre deseo estar con Él. Ay, qué bueno. Así sea. Gracias, Amparito. Juancho, una aplicación. William, pues también me, igual me moví a pensar en que quiero obedecer a Dios, que es digamos, como que se resume en el amor y saber que por medio del Espíritu Santo pues es posible hacerlo, ¿sí? Eso. Y pues como en cada área de mi vida también. Ok, Eso. bueno, bueno, eso está bien. Que el Señor cumpla en nosotros esos propósitos. ¿Quién más? Otra aplicación. Tenemos 19 personas, son 19 aplicaciones. Ya pasaron dos, quedan 17. ¿Quién da más? A ver, apliquemos a Yo, nuestras vidas. A ver, yo, William. Pues cuéntame, una Vicky. de las aplicaciones y que también se mencionaba en el video que tú nos pasaste es cómo los salmos se identifican con nosotros o nosotros nos identificamos, por ejemplo, en nuestras situaciones emocionales y afectivas y que de alguna manera también son una guía muy importante para nuestras oraciones. Muy bien. Eso es parte de lo que vamos a hacer en este tiempo, es que vamos a retomar estos salmos para aprender como comunidad a orar la palabra. Acto que ya hemos hecho, acto que ustedes también vienen haciendo en los grupos de oración, en los grupos que tenemos de los lunes, pero vamos a aprender también a orar con la palabra. Creo que es un elemento que se conoce desde hace siglos. Esto no es nuevo. Ha sido llamado por algunos orar la palabra, pero eso es lo que se conoce como la lectio divina. Así se le conoce. Muy bien. Creo que encontrar en los salmos nos identificamos con las condiciones emocionales, como dijo Vicky, y esa identificación nos permite levantar nuestra oración al Señor, sabiendo que esa condición no nos distancia, sino se convierte en una oportunidad para levantar nuestro dolor, nuestra queja, nuestra voz, nuestra incertidumbre al Dios de la palabra. Gracias, Vicky. Otra aplicación. Otra aplicación. Quedan 16. 16. ¿Quién más? Aplicación. Yo digo que, pues me quedo con que solo sé que nada sé, pero Ajá. como decía la palabra y todo lo que hemos visto el día de hoy, en tanto tenga relación con el Señor y lo ponga él de primeras, le dé gracias y
lo alabe y lo reconozca como mi Señor y Salvador, pues creo que ya está. Ok. Muy bien. Importante. Fíjense, noten que todas nuestras aplicaciones están en relación con. Muy bien. Pueden haber otras inspiraciones. No hay problema. Ok. Oh, nos quedan 15. A ver, otra más. 15 aplicaciones nos faltan. Uno por persona. ¿Quién nos dice Lugeni? ¿Qué nos dice Martica? ¿Qué nos dice Mauricio? ¿Qué nos dice Aleja? ¿Qué nos dice Gina? ¿Qué nos dice Lilianilla? ¿Qué nos dice Constanza? ¿Qué nos dice Nidia? ¿Qué nos dicen? Ok. Cuéntenme. A ver, ¿quién da más? Pues como aplicación que definitivamente no soy, o sea, no puedo en mis fuerzas santificarme, a afirmar, o más bien me tengo es que mejorar mi relación con el Espíritu Santo para poder ser transformado y cumplir con lo que Él anhela que yo cumpla. Así es. El tema es no de esforzarme más, sino de esforzarme en la gracia más, pero desde nuestra relación que tenemos con nuestro Señor, Salvador, Padre y Santo Espíritu. Muy bien. Gracias, Luyeni. Martica, Valbuena. Y terminamos ya. Martica, Mira, cuéntanos. sí, en el chat dice Katy García, eso que dices de cómo orar con la palabra y no emociones, porque la ley es letra, pero la gracia nos da el poder de poder entrar confiadamente, sin solo conocer el logos, pero aplicando el rema a mi vida. Ok, bueno, pero yo no he dicho que no emociones, no. Entiendo lo que nos quieres compartir, Katy, pero no se trata de suprimir las emociones, ni reprimir las emociones. Es todo lo contrario, lo que vemos en los salmos. En los salmos vemos son emociones. Personas deprimidas, personas angustiadas, personas afligidas, personas suprimidas, personas en angustia, personas en el pozo profundo de la desesperación. Entonces, sí a las emociones, claro que sí. Eso es lo que más identificamos en los salmos. Solamente que la palabra, al identificarnos con ella, de alguna manera nos permite expresar otras emociones, como son, sí hay empatía con Dios, sí hay es sentirme cuidado por Dios, sí siento que hay esperanza con Dios. Ese encuentro con la palabra, con la ley, no es el yugo amenazador, no, sino es disponer mi corazón para que en medio de esa aflicción su gracia nos transforma. Y Produce además de algo, felicidad. esa es parte, la felicidad bien vista realmente, no como no como una experiencia solamente de momento, sino como una vivencia en relación, que es muy diferente. Es el gozo, es lo que viniera a llamarse ese Luis, la alegría, la alegría. Entonces, es en eso que tenemos que ver los salmos, nos proyectan. Gracias, gracias por leerlo de Katy, Martica. ¿Alguna otra cosa que tenemos Yo ahí? entonces decir como para mí, para las, o sea, lo que voy a apropiar hoy para mí, es que yo debería permanecer mucho más alegre si estoy con la palabra y busco de todo corazón cumplirla. Ese es precisamente, creo que la alegría como producto de mi relación con Dios, la alegría como producto de mi relación con Dios. Esa es una de las notas que captaron y cambiaron la vida de C.S. Lewis. Por eso es que escribe el libro Sorprendido por la alegría. Entonces, esa dicha no es placer, sino esa dicha
es algo más que trascender con gozo en medio de nuestra relación con nuestro Señor. Eso es, creo que, y es allí donde aprendemos también a aquella alegría que está por encima de las circunstancias, pero es producto de la relación con Él. No es algo que hoy voy a estar dichoso, no, pues estar triste un corazón que tiene. No, 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 no es eso, no es eso. Es que producto de mi relación con Dios surge una sensación de satisfacción debido a la relación que tengo con Él y de seguridad de que Él me va a guardar, Él me va a acompañar, Él está conmigo, Él es mi buen pastor, Él es mi castillo, mi torre fuerte. Ahora, terminando, Jesús precisamente, Él cumple todo lo que tenga que ver las diferentes expresiones de la palabra. Entonces, para la próxima vez vamos a encontrarnos con que encontramos en las escrituras 8 expresiones de la palabra de Dios: la ley, los testimonios, los preceptos, los estatutos, los mandamientos y las ordenanzas. Finalmente, la palabra, que es el más general de los términos y abarca la verdad divina en cualquiera de sus formas, ya sea formulada, prometida o ordenada. Por eso el verbo es la palabra y es la persona de Jesús. No puede haber relación hacia la palabra sin relación con Jesús. Se convierte en un ejercicio teológico, se convierte en un ejercicio académico, se convierte en una teología divorciada de la relación. Y la teología pastoral práctica no está divorciada de la relación. Es una de las expresiones de la relación. Por eso es que María prestó su útero para que el verbo se hiciera carne. Y creo que es el desafío que nos deja hoy también. ¿Cómo prestamos nuestros úteros para que su palabra se encarne en nosotros? Señor, gracias por este tiempo como comunidad. Gracias por las conversaciones que tuvimos. Gracias, Señor, por las expresiones de adoración y de alabanza, donde te reconocimos, Señor, así como lo hicimos al escuchar tu palabra hoy. Gracias, Señor, por hombres como Lutero, pero hombres también latinoamericanos hoy, a los cuales has transformado, como Justo González, como Harold Segura, como Jorge Maldonado. Gracias, Señor, por hombres que dejaste huella en ellos. Gracias, Señor. Y ellos hoy pueden dejar huella en nosotros, porque están marcados con la bendita huella de la obra redentora de Jesús. Señor, bendice a las familias, que no falte pan en su canasta, que no falte provisión en sus vidas, pero también, Señor, que honremos tu nombre, reconociendo tu señorío, también con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Gracias, Señor, por este día. Amén y amén. Bueno, comunidad, un gusto y una bendición haber compartido con ustedes este espacio.